revisaremos el sistema de temperatura del motor, ¿ya? En este caso el sistema de temperatura, acá nosotros vemos un sistema de inyección, este es un sistema de inyección de gasolina, ¿ya? Acá tenemos la ECU en el que hemos estado trabajando la clase anterior. La clase anterior trabajamos con un relé que se llamaba relé principal, ¿ya? Luego el relé de control del motor, el cual iba a estar encargado de energizar algunos sensores y algunos actuadores del vehículo. Y en este caso, iba a ser energizado, ¿cierto?, directo de la batería mediante un fusible y iba a permitir que se energicen algunas electroválvulas y algunos sensores, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar particularmente con, en este caso, lo que tiene que ver gestión motor, pero vamos a trabajar particularmente con el sensor de temperatura de refrigerante del motor y los elementos que están asociados a lo que tiene que ver con la gestión, con el módulo de control del motor. ¿Por qué? Porque simplemente en este caso, el sensor de temperatura del refrigerante es un mero comunicador, ¿ya? La que interpreta el dato y toma, en este caso, toma decisiones es la computadora, ¿ya? ¿Y qué característica tiene este sensor de temperatura? Bueno, vamos a ir a un sistema de inyección más o menos actual y vamos a hacer acá un pequeño zoom ahí. Cuando uno revisa un sistema de gestión motor, como el que estamos viendo acá, podemos ver los distintos sensores y actuadores que este tiene. Nosotros en el block del motor, cercano, uno lo encuentra cercano al cuerpo del termostato, y uno se puede guiar porque desde el radiador llega una manguera hacia el motor, y esa manguera llega al cuerpo del termostato, y ahí uno va a encontrar un, un sensor que es de tipo resistivo, y es el que mide la resistencia, o sea, en este caso mide la temperatura, mediante la temperatura del refrigerante, varía su resistencia, ¿ya? Y en este caso, dependiendo del tipo de sensor que se utilice, por lo general NTC de coeficiente negativo, este va a variar su voltaje, ¿ya? Ahora, esa señal, ¿cierto?, la va a mandar al ramal, la manda, ¿cierto?, desde aquí hacia el, el ramal y lo manda directamente al computador del vehículo, ¿ya? También va a interpretar si es que el sensor, por ejemplo, está cortocircuitado porque va a mandar una resistencia infinita. En este caso acá tenemos en este caso el sensor. Y si lo vemos, si lo visualizamos en el motor, ¿cierto?, se encuentra en contacto con el refrigerante. Entonces la ECU va a interpretar el voltaje, o sea, en este caso el voltaje, que varía entre 0 y 5 voltios, ¿ya? Esa es una primera característica, entre 0 y 5 voltios. Los sensores siempre van a trabajar, o sea, por lo general, la mayoría va a trabajar con 0 y 5 voltios. Y los actuadores trabajan con 12. Entonces te va a mandar un voltaje que va a variar entre 0 y 5 voltios y la ECU lo va a interpretar. Si se escapa del rango de normal de funcionamiento, la ECU lo puede interpretar como una falla y puede encender el check engine y se puede trabajar a modo automático, ¿ya? No toma como referencia en este caso lo que nos dice el sensor, sino que se va a poner en un modo de precaución y va a activar el electroventilador desde enseguida, ¿ya? Para mantener el motor siempre refrigerado, a pesar de si está frío o está caliente, ¿ya? Por un modo de seguridad. Entonces, si nos vamos al diagrama, cuando chequeamos, en este caso, estamos chequeando acá el sistema de inyección, podemos ver que, déjenme correr hacia el costado, podemos ver acá que acá encontramos este elemento que se llama sensor de temperatura del refrigerante del motor, ¿ya? Este sensor de temperatura va a recibir un positivo, ya va a recibir 5 volts y esos 5 volts después los va a recibir la ECU de vuelta dependiendo del valor de la resistencia. Entonces, como vemos acá, este elemento, o sea, la ECU en el punto 20, en el pin 20, va a mandar un voltaje y ese voltaje va a ser recibido primero por el sensor de flujo de masa de aire o en este caso el vehículo que revisé yo no tiene sensor de flujo
de masa de aire, pero sí tiene sensor de temperatura de aire, ¿ya? Entonces va a energizar el sensor de temperatura de aire. Ahí está, este elemento, el que está. Simplemente va a tener sensor de temperatura de aire, en este caso lo va a energizar. Y también va a energizar el sensor de temperatura de refrigerante del motor, ¿ya? Después yo les voy a mandar unos videos que grabé, en lo que estamos subiendo para que los chequeemos. Y, eh, y podamos corroborar todo lo que estamos diciendo, ¿ya? Entonces, primero la EQ energiza el sensor, ¿cierto? 5 volt. Y ese voltaje lo interpreta, ¿ya? Ahora, ¿qué elementos en este caso están asociados al sensor de temperatura? Aquí directamente acá, ¿qué se asocia al sensor de temperatura? Primero, se asocia al funcionamiento el funcionamiento de arranque en frío, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en este caso la EQ interpreta que el sensor le dice, o sea, el sensor le dice que el motor está frío, la unidad de control lo que hace es inyectar más combustible, ¿ya? Entonces inyecta más combustible, pero no tan solo es necesario inyectar más combustible porque necesitamos, para que se queme ese combustible adicional, necesitamos más aire, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? En este caso, se trabaja con la unidad de control de la mariposa y esta modifica su apertura, ¿ya? Modifica su posición dependiendo de la temperatura que le indica el sensor a la ECU, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el, el motor de la mariposa de aceleración, en este caso, cuando tiene acelerador electrónico, varía su posición, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a chequear? Lo vamos a verificar acá, mire, fíjense. Este sistema, acá hay un pedal con acelerador electrónico y acá tenemos un cuerpo acelerador electrónico. En este caso, el cuerpo, dependiendo si el sensor de temperatura dice que el motor está frío, nosotros no vamos a tener pisado el pedal, sin embargo la ECU va a interpretar como que el motor está frío, entonces hay que hacer entrar más aire. Y para poder entrar más aire, necesita abrir un poco más la mariposa. En este caso, la mariposa en este caso se comanda, cuando tiene un cuerpo de aceleración electrónico, se comanda con la ECU, entonces esta le indica que tiene que abrirse un poquito más para que entre aire, ¿cierto? Y pueda tener una buena mezcla, ¿ya? En los vehículos antiguos, o sea, más antiguos, por ejemplo, como ya con un sistema, cuando hablamos como del 2000, vehículos del año 2000, un poquito más, o que no tienen sistema de inyección, o sea, de acelerador electrónico, vamos a encontrar algo como esto. Ya miren, fíjense acá entra el aire, acá está la mariposa aceleración. La mariposa aceleración en este caso se mide, se modifica la posición con el pedal de acelerar, con el pedal, pero mediante una piola. Entonces, como es mediante piola, esta no se mueve, no se modifica automáticamente, ¿ya? Y como no se modifica automáticamente, existe un elemento que se llama en este caso el 7, la válvula IAC, ¿ya? O posicionador diésel giratorio en T. A ver, vamos a ver cómo se llama en otro sistema. A ver, acá la 7, posicionador, no, le llaman o controlador de ralentí o válvula IAC, también lo podemos encontrar, o IAC, ¿ya? Los mexicanos le llaman IAC, eh, pero por lo general se le conoce como controlador de ralentí. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no se modifica cuando uno acelera, o sea, cuando uno echa a andar el vehículo, si el sensor de temperatura dice que el motor está frío, la mariposa, como está controlada mediante una piola, no se va a mover automáticamente. Sin embargo, este elemento es una electroválvula que va a permitir su apertura y va a permitir que entre más o menos dependiendo de lo que le indique acá el sensor. Entonces va a ser un bypass a la mariposa. En este caso de modo de aceleración, ¿por qué? Porque el motor está frío, ¿ya? Y los motores tienen que tomar la temperatura lo más rápido posible. Entonces, como mencionamos en primera instancia, cuando se trabaja en este caso, o sea, cuando se echa a andar el motor, el sensor de temperatura va a indicar que el motor está frío y el motor se tiene que acelerar. Luego empieza a tener un modo de funcionamiento ya, y después ya llega, por ejemplo, a los 60 grados de temperatura, ya es como dentro del rango de trabajo es bajo, ¿ya?
pero ya se acerca un poco, el motor ya tiene temperatura, por lo menos funciona un poquito más estable. Entonces cuando ya llega a los 80, ya 80 grados, más o menos un poco más, de hecho, 86, dependiendo ya después, dependiendo del motor, porque hay motores que igual ya funcionan con temperaturas mucho más elevadas, 110 grados, dependiendo del sistema de refrigeración. Entonces, eh, en este caso, el sensor el motor, bueno, va a aumentar, ¿cierto?, la apertura, dependiendo de lo que indique el sensor. Como segunda instancia también, de qué se va a hacer cargo, o sea, de qué otro parámetro también influye el sensor de temperatura, va a influir también en el funcionamiento de estos relés, ¿ya? De tres relés, o de tres, en este caso, de una señal en la cámara. Fíjense. El pin 41 de la EQ, en este caso del diagrama que estamos estudiando, llega a un relé, dice relé del motor ventilador del refrigerante. En este caso, son los relés que controlan en el electroventilador. Y acá vamos a encontrar un relé 1, relé 2 y relé 3. ¿Ya? Y si se fijan en el K12, está con el pin 42. Entonces el pin 41 y pin 42 activan los relés. ¿Ya? Estaba buscando por qué tiene tres relés. ¿Ya? Todavía no encuentro esa respuesta, pero ya yo creo que pronto la voy a tener porque la gestioné a través de un compañero que trabaja o sea, de un amigo que trabaja en Terco, porque ahí en este caso el electroventilador solamente tiene dos posiciones. ¿Ya? O sea, tiene velocidad baja, o sea, media y alta. Entonces, yo creo que acá podemos tener uno activa una bobina y el otro activa la otra. Y pensaba en este relé, en el segundo relé, ¿para qué puede ser? ¿Ya? Porque solamente este comanda las bobinas. ¿Ya? Entonces, cuando se descargan las bobinas, acá no podemos apreciar acá el ruptor, pero se descarga en este caso el electroventilador. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar que tenemos un sensor de temperatura que va a indicar a la EQ que ya, por ejemplo, el motor empezó a funcionar. Vamos a ir a un sistema más moderno. Y acá el sensor de temperatura le indica a la EQ que cuánto es la temperatura del motor mediante un voltaje. Interpreta y si el motor está a temperatura de trabajo, en este caso eh, lo va a hacer funcionar normalmente, pero si ya llega a una temperatura ya más elevada, activa el electroventilador. Este elemento va a activar el electroventilador. En una primera instancia va a activar un solo relé, una velocidad baja, ¿ya? Como yo les comentaba. Entonces va a activar, por ejemplo, acá va a activar solamente un relé y después, cuando ya, si la temperatura es muy alta o no desciende, ya se activa el segundo relé, ¿sí? Y en este caso, ¿qué podríamos chequear nosotros? ¿Cómo podríamos corroborar algunos elementos que están acá? ¿Ya? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que verificar respecto al sensor de temperatura es que al sensor le llegue voltaje de alimentación, ¿ya? Eso es fundamental. Entonces, cuando uno revisa el sensor de temperatura y uno le quita el conector, revisar que lleguen los 5 volts desde la EPU y porque desde el otro pin se va a descargar y le va a mandar la señal, ¿ya? ¿Qué otro elemento es importante? Como lo vemos acá, este sensor es de bronce. Nosotros, como cualquier sensor de resistivo, le podemos medir la resistencia y esta tiene que variar dentro de un rango que lo indica el fabricante, ¿ya? Aquí vamos a chequearlo. Aquí puse, en este caso, ya déjenme conectarme y para abrir el esquema. Suzuki Swift. Gestionador. Y nos vamos. El único diagrama que tiene es del 1. Y ahí sí. Ah, no. Acá.
Y ahí sí tenemos el esquema. Entonces yo le estaba comentando que el sensor de temperatura nosotros lo podemos chequear. ¿Y cómo se chequea? Se chequea dependiendo de lo que nos lo indique el fabricante. Entonces, si nosotros nos vamos acá a comprobaciones de los componentes, si se fijan acá, miren, dice que hay que revisar el componente, en este caso hay que desconectarlo y dependiendo de la temperatura nos debería indicar cierta resistencia. ¿Ya? Ahora sí, entonces, por ejemplo, si uno le mide la temperatura, o sea, en este caso, si uno le mide la resistencia a 0 grados, 5,7 kilos, a 20 grados, 2,4 kilos, 40 grados, 1,1 kilos, 60 grados, 500, casi 100 ohms, y 80 grados, aproximadamente 300. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno chequea el sensor, uno le va midiendo la resistencia, o sea, uno le va midiendo la resistencia y va chequeando que coincida con la temperatura que este poseo. Si tiene resistencia infinito, quiere decir que el sensor ya está cortocircuitado en el interior. ¿Ya? Eh, en el interior, como ahí tiene dos pines, y en el interior, acá está, tiene dos pines, y en el interior tiene una resistencia. Y ahí esta resistencia es la que varía en función de la temperatura. ¿Ya? Eh, Eso en función al sensor de temperatura. ¿Ya? Resistencia. Y también y lo que yo les comentaba adelante, que es medir el voltaje de alimentación. ¿Ya? Otro aspecto, otras verificaciones que se pueden hacer acá, es, por ejemplo, uno con el sensor desconectado, uno medir la, ¿cuánto se llama? La continuidad del cable del cable del sensor de temperatura directo al módulo de control, ¿ya? Hasta donde llega el conector del pin 32, y uno podría medir el caso, en este caso la resistencia o continuidad del cable. ¿Ya? Y podemos ver, por ejemplo, si desenergizamos el sistema, también podemos, o sea, siempre con el sistema desenergizado. Recuerden que para medir resistencia no tiene que haber voltaje. Desconectado el módulo, ¿cierto? Desde el pin T, o sea, deberíamos encontrar, desde el pin 20 al pin 1 deberíamos encontrar también continuidad. ¿Ya? En función también del electroventilador, o sea, de los relés, acá, podemos hacer lo mismo, podemos chequear los mismos aspectos que chequeamos cuando estábamos revisando estos relés, o sea, el relé principal. Por ejemplo, en la bobina acá podríamos revisar que la bobina se descargue a tierra, ¿eh? Que se esté descargando a tierra. Podríamos medir también la continuidad del cable entre el pin 42 y el pin 2. Y podríamos medir, ¿cierto? Revisar en este caso el relé. ¿Ya? Ahora, si queremos chequear el electroventilador, acá tenemos la bobina, pero nosotros vamos a encontrar al lado del relé, vamos a encontrar un 30 y un 87, entonces nosotros podríamos medir amperaje entre 30 y 87, y al medir amperaje vamos a ver el consumo que tiene el electroventilador. ¿Ya? Característica es que, por ejemplo, si el fabricante nos dice que el electroventilador consume 6 amperes, y está consumiendo mucho más amperaje, y por ejemplo puede consumir 9 amperes y puede tener un fusible de 10, no va a saltar el fusible, sin embargo va a consumir mucho amperaje. ¿Ya? En ese caso lo más probable es que tenga un cortocircuito interior. O por otro lado, si el motor, como un motor eléctrico, si uno le mide la resistencia y está fuera de rango, es porque está cortocircuitado. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, el sensor de temperatura va a influir no tan solo, va a indicar a la EQ o sea, le va a indicar solamente el voltaje entre 0 y 5 volts, y esta lo interpreta. ¿Para qué? Para dos, o sea, para acá primero, para poder controlar el cuerpo de aceleración. Si es que no tiene cuerpo de aceleración electrónico, va a tener una válvula IAC, como lo dijimos anteriormente, esta válvula IAC, y puede controlar, en este caso, la apertura de la válvula IAC. ¿Ya? En otro lado también el sensor de temperatura le va a indicar, como la ECU interpreta la temperatura que tiene el motor, va a poder modificar, acá como lo vimos, la ECU tiene en este caso relé, controla dos bobinas, y
que están conectadas a 3 distintos relés, ¿ya? Y estos relés van a permitir que se active el electroventilador en caso de que el motor necesite refrigeración, ¿ya? Y también en este caso el sensor por lo menos el sensor de temperatura, nos va a controlar también que otra cosa, ¿ya? Que tiene que ver con le va a indicar a la ECU, o sea, no es que la controle, sino que le va, a través de la señal del sensor de temperatura, la ECU puede interpretar aquí la temperatura en sí de funcionamiento del motor, y con esa temperatura de funcionamiento del motor también puede, o sea, ya puede corroborar en este caso, la información que le entrega el sensor lambda, ¿ya? Recuerden que el sensor lambda igual empieza a funcionar, pero si no está a temperatura, en este caso, no está a temperatura el motor, va a funcionar mal, ¿ya? Y entonces cuando el motor ya alcanza su temperatura normal de trabajo, la ECU ya lo sabe, entonces esta señal de acá la puede interpretar de manera eficiente, ¿ya? Cuando llega por lo menos a los 60 grados ya empieza a trabajar con esta señal. Sí. Entonces también la ECU va a tomar como referencia y con eso va a poder disminuir la contaminación. Ustedes saben que cuando el motor se echa a andar, este va a generar temperatura, este va a elevar la temperatura, ¿cierto? Porque se provoca la combustión. Al elevarse la temperatura, este en su interior, en el interior va a estar circulando agua porque la bomba de agua va a estar rodando. Entonces esta va a tomar temperatura, ¿ya? Cuando ya llega, cuando este ya toma temperatura, el termostato, dependiendo del termostato en este caso que se encuentra en ese cuerpo, el termostato se va a abrir de manera mecánica, ¿ya? Va a abrir una válvula, dependiendo del vehículo, puede ser a los 80, eh, más o menos, ¿ya? Grados Celsius. Entonces se va a abrir esa válvula que está ahí, se abre y comienza a circular el agua hacia el elemento que se llama radiador, que está acá, ¿ya? El radiador en este caso, una característica que tiene es que se refrigera con el aire, o sea, con el aire que choca por delante, en este caso en la parte de la parte frontal. Y por otro lado también tiene un electroventilador, ¿ya? El que va a permitir que, no sé si se alcanza a ver ahí, la visualiza, por ahí atrás está, así que ahí está. Este que nos va a permitir que haga circular el agua, es al aire, disculpen, para poder enfriar el agua, ¿ya? Entonces, al hacer circular el aire, por esto se va a refrigerar en realidad el radiador y también se refrigera el motor. ¿Qué otras partes tiene? Entonces, cuando este elemento empieza, ya después el agua ya empieza a circular, ¿cierto? Pasa por el radiador, ¿cierto? Vuelve el motor y así ya empieza a circular. Llega un momento a lo mejor en que va a tomar temperatura y lo va a indicar el sensor que está, en este caso lo encontramos en el cuerpo del termostato en la parte inferior. Acá está el sensor de temperatura, ¿ya? Y, y ese sensor le va a indicar a la ECU, en este caso, o sea, va a provocar dos cosas. Primero, que le va a indicar a la ECU la temperatura del motor para que éste pueda activar o desactivar el electroventilador en el caso de que sea necesario. Y por otro lado, si nosotros nos vamos acá al tablero, el tablero de instrumentos, que en este caso están con contacto, nosotros podemos ver en la parte izquierda inferior, ahí indica la temperatura. Ya después lo vamos a acercar un poquito más para revisarlo y vamos a profundizar porque vamos a ver varias cosas respecto al sensor, ¿sí? Eso respecto al sistema de temperatura, ¿ya? ¿Qué vamos a revisar nosotros? Bueno, como dijimos nosotros en el sistema eléctrico, por lo menos pudimos ver el sensor, ¿ya? Y en este caso el sensor nosotros solamente vamos a tener acceso al contacto porque está en la parte inferior, entonces tampoco lo voy a sacar, pero sí vamos a quitar el conector y que lo tengo acá. Ahí está el conector y aquí llega, que viene acá abajo, y también voy a quitar el conector, en este caso del sensor de temperatura, ¿ya? A ver si lo puedo sacar. Permiso, voy a dejar esto por acá un segundo para poder desconectarlo bien, o si no voy a salir con el sensor hacia afuera. Ya, muy bien.
Y tengo acá, en este caso, si vemos acá está el filtro de aire y está el ducto de admisión. Y ahí yo desconecté el sensor, este sensor. Y ahí este es el sensor de temperatura. ¿Ya? ¿Por qué lo desconecté? Porque como vimos en el diagrama, este sensor, cuando uno tiene el vehículo con contacto, el sensor se energiza, el sensor de temperatura y el sensor de temperatura del aire. En este caso acá tenemos los conectores que vienen directamente con el positivo desde la EGO, así que los vamos a revisar ya. Vamos a tomar el multitester, lo vamos a situar aquí en esta parte de acá. Ahí tengo un orden de la clase, así que lo vamos a dejar por acá. Y ahí está el multitester. En este caso lo vamos a poner como... Vamos a trabajar acá con 20 volts. Con 20 volts. Y como vamos a medir en este caso los positivos, vamos a poner la punta de prueba negativa al borde negativo de la batería. Y vamos a ir a los sensores. Entonces, con el vehículo con contacto, nosotros al revisar acá, yo al revisar en 1, espera, déjeme revisar en este, sí, miren, acá tengo 0, ¿sí? Pero si cambio al otro conector, ahí sí, si pincho ahí, sí, ahí voy a ver que uno puede ya apreciar que hay 5 volts en el conector, ¿ya? Pero vamos a ver el de temperatura, ¿ya? Acá está el sensor, o sea el conector que llega al sensor, y voy pinché, o sea puse en un lado, ¿cierto? 0 volt, voy a ver en el otro, ahí lo puse en el otro y tengo 5 volt. O sea, con eso por ejemplo pues ya pudimos verificar que los sensores, ¿cierto? Los sensores al estar con contacto del vehículo, ¿cierto? Son energizados. Primera característica, entonces y otra característica que también tenemos en este caso en el sensor, que por ejemplo el de temperatura del refrigerante va a variar su resistencia al cambiar la temperatura, ¿cierto?, de contacto con el líquido, ¿ya? En cambio el sensor de acá, el IAT, el que está ahí, está acá, va a variar su resistencia dependiendo de la temperatura del aire, ¿ya? Lo voy a volver a conectar. Y bueno, yo quiero, en este caso vamos a trabajar con el conector del sensor de temperatura, porque vamos a hacer algunas pruebas, ¿ya? Hice una modificación, puse en este caso un potenciómetro y lo puse como resistencia variable, para poder hacer algunos cambios en función a lo que interpreta la ECO, ¿ya? Hay algunas cosas que hay que recalcar. Por ejemplo, mira, en este caso, déjenme revisar, si yo lo muevo para la derecha, ahí simulo alta temperatura. Si yo lo muevo a la izquierda, simula baja temperatura. Entonces yo voy a simular que está en baja temperatura y voy a ir a darle arranque al motor. En este caso, si le doy arranque, en este caso el motor partió y en este caso vamos a ir a ver, ahí interpretó. Ya interpretó baja resistencia, subió las revoluciones, porque debería estar tomando temperatura lo más rápido posible, ¿ya? Ahora sí, ¿qué pasa si nosotros modificamos en este caso la temperatura? Le vamos aumentando la temperatura, ¿ya? Vamos a ir aumentando la resistencia, a ver si va variando la temperatura acá en el tablero. No, lo dejo ya la anuro. Ya es que lo que pasa es que como hemos estado jugando acá con esto, acá yo lo puse como que está con alta temperatura. De hecho le puse 5 kilos y ahí ya en este caso activó el electroventilador y después activó el electroventilador más alto. Mira, le voy a volver a bajar la resistencia, o sea, le voy a aumentar la resistencia, disculpen. Y ahora, aumentándole la resistencia, ahora interpretó que el motor está a baja temperatura, ¿ya? Y si yo le disminuyo la resistencia, le voy disminuyendo la resistencia y yo lo dejé en 0 ahora. Miren, fíjense, el motor ya empezó a limitar porque está funcionando mal, obviamente, porque no está la temperatura abajo. Y activó el electroventilador y volvió a activar otro electro, ¿ya?
Vamos a hacer ahora unas pruebas y vamos a revisar ahora en este caso lo que tiene que ver con el electroventilador. Pues ahora ya sabemos que la ECU va a interpretar lo que la temperatura que diga en este caso el sensor de temperatura según la resistencia, y ya sabemos que al variar la resistencia va a... ¿Vieron ahí? Lo aumenté la resistencia y volvió a funcionar entre comillas normal el motor, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a parar, voy a detener el motor. De ahí vamos a venir a la parte donde está acá los relés, ¿ya? ¿Qué vamos a chequear acá? Por ejemplo, el elemento que vamos a revisar tiene que ver con el relé. ¿Dónde está aquí mi grito acá? RDTR, ¿ya? Y después ya dice que tiene un RDTR2 y un RDTR3, ¿ya? Entonces acá, si podemos apreciar, acá hay 1, 2, 3. Estos tres son relés que son del electroventilador, ¿ya? Y se dieron cuenta que delante cuando activaba el electroventilador y luego lo activaba mucho más rápido, después lo vamos a volver a corroborar, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque en este caso los relés, como los vimos en el esquema, están comandados por la ECU, ¿ya? Y hay un relé que nos va a permitir, que va a permitir que el electroventilador funcione a una velocidad, y el otro nos va a permitir que funcione a otra velocidad, ¿ya? Vamos a chequear, miren. Vamos a chequear acá. ¿Qué vamos a chequear? Por ejemplo, vamos a sacar que tiene que ver con el relé del electroventilador 1. No lo vamos a revisar porque en la clase anterior ya revisamos un relé. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, ¿qué podríamos corroborar? Podríamos corroborar las señales acá. Podríamos corroborar las señales, pero también, por ejemplo, podríamos primero corroborar si el electro está funcionando o no. Si en algún día, por ejemplo, queremos saber si el electro está operando o no, una manera de hacerlo es poder hacerle un puente entre el 30 y el 87, ¿ya? Recuerden que la ECU nos va a descargar la bobina que se encuentra acá, pero para juntar estos dos ruptores, ¿ya? ¿Cómo lo podemos chequear? Recuerden que si con el multitester le ponemos amperaje, en este caso 20 amperes, y la punta de prueba la vamos a llevar hasta donde dice amperes, ¿ya? Vamos a chequear el amperaje, o podemos chequear el funcionamiento en este caso el electroventilador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero yo voy a, antes de medir amperaje, primero lo que voy a hacer es medir voltaje. ¿Por qué? Para poder conectar bien en este caso el amperímetro, ¿ya? Entonces voy al voltímetro, pongo la punta de prueba al negativo, y yo sé que el relé se encuentra acá, y este sería, uno de estos dos es el 30, ¿ya? Y el otro es el 87, ¿ya? Si yo pongo acá la punta de prueba y me voy este marca voltaje, ¿cierto? Entonces este está alimentado siempre, y desde acá se va al electroventilador porque marca 0 volt, ¿ya? Entonces acá este está energizado siempre, este punto de acá. Y entonces ahora nos vamos a ir al amperímetro negativo, y estamos a 20 amperes, ¿cierto? Yo les dije que íbamos a revisar acá. Voy a poner una punta de prueba en un extremo, en este caso donde va el electroventilador, y voy a poner la otra, ¿cierto? Aquí yo lo puse en amper, y podemos ver que el electroventilador está girando y que tiene un consumo de 5,32 amperes, ¿ya? Ahí por ejemplo hicimos un puente directo, ¿ya? Y pudimos chequear que el electroventilador estaba funcionando correctamente, ¿ya? ¿Qué otras pruebas podemos hacer? ¿Y qué otras pruebas son importantes para poder, cuando uno está trabajando acá en este sistema? Por ejemplo, una prueba es que podamos revisar el sensor de temperatura. Otra prueba, por ejemplo, es que también es que hay algunos fusibles que tienen que ver, que eso lo podemos chequear en el manual del usuario dependiendo del vehículo. Y hay algunos relés que tienen que ver con el funcionamiento del electroventilador, ¿sí? ¿Qué podemos chequear? ¿Ya?
Ya vimos, por ejemplo, en este caso pudimos chequear el electroventilador, haciéndole un puente en donde va el relé, y con eso sabemos que el amperaje de consumo que está generando el electroventilador. ¿Por qué? Porque si está fallando, a veces los motores funcionan, pero el amperaje que es de funcionamiento es distinto, es superior a lo normal, y si es superior es porque tiene un corte en el interior, puede tener un corte, ¿cierto? O puede tener algún daño, y este genera que consuma más amperaje, ¿ya? Entonces a veces saltan los fusibles y saltan por eso, y no necesariamente tiene que estar, va a estar malo el electro. Entonces otra medida también es medirle la resistencia al electroventilador, ¿ya? Por otro lado, podemos revisar acá haciendo los puentes, ¿cierto? Donde van los electroventiladores, dependiendo de la función de cada uno de estos, ¿ya? En este caso probamos uno. Podemos probar también, hubiésemos podido probar otro. Hay que revisar los fusibles en el caso de que se hayan fusibles. Y como le dijimos, por ejemplo, en el caso del sistema acá, podríamos revisar la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia dependiendo de la temperatura? ¿Ya? La resistencia del sensor de temperatura dependiendo de la temperatura que tiene el refrigerante. Entonces podríamos estar corroborando con un pirómetro la temperatura y ir midiendo su resistencia, ¿ya? También, por ejemplo, nosotros acá simulamos, hicimos ahí puse una resistencia variable para poder ir simulando, y lo que puede generar es que pudimos variar la resistencia, en este caso del indicador de temperatura, al variar la resistencia, ¿ya? A ver, vamos a chequear si es que la ECU ya no lo detectó como falla. Por ejemplo, a ver si es que se mueve el indicador de temperatura del tablero. Si no se mueve, es porque ya tiene acá, quizás ya lo detectó como una falla. Y ahí le subí la temperatura, o sea, le puse, indiqué como que se subía la temperatura. A ver, déjenme darle contacto. No, ahora ahí bajó, sí se bajó en el indicador, y ahora la voy a subir. Entonces voy a variar la resistencia, no se modifica ya. ¿Ya por qué? Porque si le damos arranque a este motor, se van a dar cuenta de que el check engine va a quedar encendido. Ya, miren, fíjense. Con suerte partió el motor, miren, y fíjense cómo partió súper mal, ¿ya? Partió mal, ¿por qué? ¿Por qué habrá partido mal? Es porque en realidad está funcionando como que si estuviera el motor frío, pero en realidad el motor no está frío, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué síntomas se podrían identificar? El check engine está encendido, ¿ya? Ahí empezó a fallar, ahí se nota, ¿ya? Y elevó las revoluciones, ahí está, ¿ya? ¿Por qué? Porque detecta como que si el motor estuviera frío, ¿ya? Muy frío, entonces sube las revoluciones para que el motor tome la temperatura lo más rápido posible, ¿ya? Supuestamente si el motor está frío, se activa la mariposa de aceleración, o sea, en este caso como es acelerador electrónico, la mariposa se activa y va a ir bajando las revoluciones dependiendo de la temperatura del motor, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ¿qué síntomas que encontraríamos en este sentido? Si el sensor está pegado en esa resistencia, que en este caso nos indica que el motor está a baja temperatura, cuando el motor en realidad sí tenga la temperatura de trabajo, va a tener un mayor consumo de combustible. Si uno huele, va a tener, en realidad se siente el olor a combustible que hay, ¿ya? Y va a andar trabajando con mezcla rica, ¿ya? Ese es un síntoma. Y otra cosa que puede pasar, por ejemplo, ahora vamos a cambiar acá y vamos a variar la resistencia. La vamos a disminuir, ¿ya? Ahora disminuir la resistencia a cero. Eso quiere decir que el motor está funcionando a alta temperatura de trabajo. Esa es otra condición que se puede generar. Entonces, si el motor está funcionando a alta temperatura de trabajo, ahora vamos a revisar acá qué es lo que yo lo aceleré, fíjense, y las revoluciones ahora ya las bajó, ¿ya? Entonces ahora las mantiene como que en ralentí y simula como que si estuviera en ralentí el motor, ¿ya? Déjenme variar un poquito más esto. En este caso, de ahí las varié. Y miren, otra cosa que podría pasar es que si el sensor está en corte, por ejemplo ahí, yo le desconecté el sensor y ahí simula como que si el sensor está en cortocircuito porque está circuito abierto, ¿ya? La ECU en este caso ya encendió encendió, ¿cierto?, el check engine, ¿ya? Y ya encendió el electroventilador también, ¿ya?
¿Qué otra? Ahora voy a detener el motor, mira, fíjense. Y le vamos a dar al arranque. El motor comenzó a funcionar. Y le vamos a poner acá. Esta ya empezó a funcionar. Ahí está. Pero el indicador ya no nos indica, así que no nos está indicando nada, ¿ya? Entonces algunas cosas que hay que tener en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, si el sensor de temperatura se queda pegado en frío, el motor la ECU va a asumir que tiene que tomar temperatura al motor, entonces va a mandar siempre mezcla rica, ¿ya? Y aunque después cuando el motor ya esté funcionando y esté funcionando a temperatura de trabajo, igual va a seguir mandando mezcla rica y ahí podría tener ciertos síntomas. Otro problema que podríamos tener es que si el sensor de temperatura se queda pegado, por ejemplo, y nos indica que el motor está caliente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si el motor está caliente, indicaría baja resistencia. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, cuando el motor 1 llegaría en la mañana a darle arranque al motor, y el motor estando frío, el computador asumiría que está caliente, y al asumir que está caliente, mandaría no mezcla rica, y al no enviar mezcla rica, el motor, por ejemplo, andaría tirones, ¿ya? Andaría tirones. Ahí, ahora sí, ahí le conecté el sensor, ¿cierto? Y ahí se dejó de funcionar el electroventilador, ¿ya? El motor andaría tirones, ¿cierto? El ralentí, por ejemplo, esto mismo pasaría, el motor empezaría a tirar en ralentí, ya se pararía si el motor está muy frío y uno le da arranque, quizás tendrá que uno darle arranque con el motor acelerado. De hecho, delante luego lo revisamos, lo presenciamos cuando yo le di arranque y el motor no partió, ¿ya? Entonces acá tenemos algunos aspectos para poder que tienen que ver con el sistema de temperatura. Luego ya en la clase le vamos a volver a dar una vuelta y ahí ya seguimos chequeando algunos otros componentes. Pues dale, que les vaya bien, espero que haya servido darle esta vuelta y nada, un abrazo.